Muy bien, ya estamos de vuelta. Eh, Bien, me permiten un segundo, voy a tomar la evidencia de la clase. Señorita Yadira, por favor, encienda su cámara. Y Alejandra Vallejo, por favor, encienda su cámara porque los tengo en la pantalla principal y necesito enviar mi evidencia. Señorita Vallejo. Licenciado, yo le escribí por interno. Bien, entonces tengo que sacarla porque lo que pasa es que necesito enviar mi evidencia de mi clase y no puedo enviarla con una cámara apagada. Ok, muy bien, listo. Ya, señorita Vallejo, ya, ya. Eso era todo. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, vamos a hablar del sistema endocrino. Recuerden que esta es la retroalimentación pues, de los temas que ya vamos a ver el día lunes. Estamos técnicamente adelantando. Voy a poner la clase a grabar para posteriormente subirla a la plataforma. Recuerden que de aquí salen preguntas para las lecciones y para los exámenes. Recording in progress. Muy bien, hablando del sistema endocrino, pues como yo les venía comentando desde la semana, la clase anterior, el sistema endocrino se compone, pues, técnicamente de células, células endocrinas propiamente dicho. Estas están aisladas, ¿no? También tenemos tejido endocrino y, por supuesto, las más importantes, las glándulas endocrinas. ¿Qué es una glándula endocrina? ¿Sí? Cuando yo me refiero a glándulas endocrinas, estas son las que representan, junto con el sistema nervioso, los dos grandes sistemas coordinadores, acá está, los dos grandes sistemas coordinadores del organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que, como yo les mencionaba el día lunes, para coordinar la conducta y nuestras acciones deben estar unidos tanto el sistema endocrino como el sistema nervioso. Ahora, los componentes de este sistema endocrino
son los encargados de la síntesis y la secreción de mensajeros químicos, como yo les venía comentando. Esos mensajeros químicos se les denominan hormonas. Esas son las llamadas hormonas. Y esas hormonas se van a distribuir a través de todo el torrente sanguíneo, ¿sí? Para poder actuar en los órganos diana, en los órganos blancos o en órganos específicos, ¿sí? Como el páncreas, actúa directamente allí, pues, ¿no? Ahora, pero existen distintos tipos de hormonas. Según el origen, pueden ser hormonas de tipo proteico, hormonas de tipo lipídicas u hormonas derivadas de aminoácidos, ¿correcto? Entonces tenemos tres tipos de hormonas y eso es pregunta de evaluación, ¿verdad? De origen proteica, lipídicos y derivados de aminoácidos. Ahora, hablando de glándulas, hablando de glándulas propiamente dichas, ¿no? Glándulas endocrinas, tenemos la principal que es la hipófisis, como podemos ver en la imagen. La glándula pineal, ¿sí? La glándula tiroides, la paratiroides, el páncreas, las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Están encima de los riñones, los ovarios en las mujeres y los testículos en el varón, ¿sí? Entonces, todo eso incluyen las glándulas endocrinas. Ahora, las glándulas endocrinas poseen una irrigación sanguínea muy rica, o sea, están muy bien irrigadas, ¿verdad? Y eso se debe a que las glándulas endocrinas necesitan recibir material requerido para sintetizar hormonas. Y de igual manera para liberar secreciones en la sangre. Ahora, hay que tomar en cuenta que las hormonas, las glándulas endocrinas, eh, carecen de conductos excretores. Es decir, que todo tienen que enviarlo al torrente sanguíneo. Tenemos una imagen referencial de una célula endocrina, ¿verdad? Y vemos cómo de manera lenta incluye en el torrente sanguíneo. Todas esas hormonas son distribuidas en el torrente sanguíneo y son captadas por las células dianas, como podemos ver en la presente imagen. ¿Sí? Ahora, hablando de la hipófisis. La hipófisis o glándula pituitaria, como yo se las presenté el día lunes, está fijada en la parte inferior del cerebro. ¿Sí? Y está fijada por medio del tallo hipofisiario. ¿Dónde se ubica la hipófisis? Se ubica en la silla turca. En esta silla turca hay una cavidad en el hueso esfenoides. Y allí donde se localiza, podemos ver aquí en la imagen que estamos señalando acá, en la pantalla, ¿sí? Entonces allí es exactamente pues en el hueso del esfenoides, en esa pequeña cavidad, ¿sí? Es donde se localiza la hipófisis. Aquí podemos ver que hay una cavitación en el esfenoide y finalmente pues se puede apreciar. Vamos a hacerle, a subrayarlo para que ustedes tengan una idea clara. Vamos a subrayarlo con red. Sí, vemos aquí claramente, ¿no? La cavidad y obviamente que la hipófisis es esta de aquí, ¿no? Se va a posesionar directamente en esa cavidad, en el efenoide. Aproximadamente mide entre 12 y 8 milímetros, es decir, que es una glándula sumamente diminuta, es una glándula muy pequeña y pesa 0,5 gramos, ¿verdad? Muy bien, dejamos de rayar la pantalla y continuamos. Muy bien. Yo hablé de varias glándulas, ¿verdad? Debo mencionar que la vasopresina favorece la reabsorción de agua en los riñones y eso es lo que va a hacer que se eleve la presión arterial, ¿verdad? Ahora, hablando en el hipotálamo, tenemos hormonas que son excitadoras, como por ejemplo la adenohipófisis. La adenohipófisis es una hormona excitadora que segrega hormonas estimulantes, es decir, que va a crear estímulos, ¿correcto? Ahora,
esa adenohipófisis, tenemos aquí claros ejemplos, y la parte del trabajo que ustedes tenían que hacer. La hormona estimulante es una hormona estimulante de las cápsulas suprarrenales. ¿Qué quiere decir eso? Que va a actuar en las glándulas suprarrenales y que va a producir aldosterona, que va a producir cortisol y adrenalina, ¿verdad? Ahora, asimismo, la adenohipófisis es una hormona estimulante de la tiroides. ¿Qué va a producir la tiroides? Bianca, Borbor. ¿Qué va a producir la tiroides? Si dijimos que la adenohipófisis, que es una hormona estimulante, ¿no? Que en la glándula suprarrenal va a producir aldosterona, cortisol y adrenalina, esa adenohipófisis en la hormona, como hormona estimulante de la tiroides, ¿qué va a producir? Bianca. Según el gráfico, va a producir la tiroxina y la calcitonina. Exacto, la tiroxina que es propiamente reguladora de la tiroides, ¿verdad? Y asimismo, esa adenohipófisis es estimulante del crecimiento de los huesos. Y si yo digo que es un estimulante eh, del crecimiento de los huesos, ¿qué hormona es la que se activa? Jocelyn Roca, coméntame, ¿qué opinas tú? Roca, Pincay, Neida, tampoco. Mateo, Natalia, no estamos en clases, ¿no? A ver, si hablamos de la hormona estimulante del crecimiento de los huesos, ¿no? La hormona del crecimiento va a estimular, va a producir el crecimiento, el estiramiento de los huesos, ¿no? Va a estimular y va a producir la gonadotropina. Y es lo que va a hacer que el hueso crezca, ¿no? Pero también se agregan otras hormonas estimulantes. ¿En dónde? En los testículos, en los ovarios. ¿Pero para qué? ¿Qué va a lograr? ¿Qué va a producir? Anchundia, Yamilet, coméntenme. ¿Qué hormonas produce? Si yo hablo de que de la adenohipófisis, ¿no? Es una estimulante, hablemos propiamente en los testículos y en los ovarios, pero ¿qué hormona? ¿A qué se refiere? Yamilet, Chonita Rivera. Ujú. Se refiere al estrógeno, progesterona y la testosterona y los gametos. Ajá, a ver, ¿quién me está comentando? Yadira. Vera, Vera, ¿no? Sí. Ajá, muy bien. Ya, entonces también eh, produce entonces hormonas sexuales. Si me estás hablando de estrógeno, de progesterona, de testosterona, ¿no? Entonces, esa FSH me va a ayudar al proceso de que de la ovulación y la espermatogénesis, espermatoneogénesis. Yo lo dije el día lunes, ¿sí? Esta misma adenohipófisis se va a encargar de estimular las glándulas mamarias, ¿sí? Y esa hormona, que es una hormona luteinizante, Natalia, Mateo, ¿qué va a producirme? ¿Qué me va a proliferar? La leche materna, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de las glándulas mamarias. Si son estimulantes de las mamas, de la prolactina, estamos hablando de la producción de la leche materna, ¿verdad? Sí. A ver, entonces no estamos en clase Anchundia y Amilet, Rivera Suárez, Natalia Mateo, Yahuel Floriano,
Muy bien. Continuamos. Entonces, si hacemos un esquema de cómo actúa, de la glándula hipófisis que actúa en los órganos blandos, ¿no? Tenemos la presente imagen, ¿sí? Vemos cómo llegan los estímulos por medio de las células nerviosas hipotalámicas, ¿verdad? Aquí lo podemos ver en la imagen, ¿sí? Y actúa sobre varios órganos blancos. Por ejemplo, la hormona antidiurética, que actúa directamente en los túbulos renales. La oxitocina, ¿dónde actúa? Michael, Yagual. Ujú. Sea, Actúa en el músculo del útero y en las glándulas mamarias. exacto, no, en el músculo del útero, sí, en las glándulas mamarias, pero específicamente en el músculo, en los músculos del útero, ¿qué va a producir al momento del parto? Produce lo que son las contracciones. Contracciones, La perfecto, dilatación ¿no? también. Esas contracciones al momento del parto, correcto, pero también me va a producir el crecimiento y la estimulación en el ducto de las glándulas mamarias, ¿no? Yo les hablaba de un mecanismo de retroalimentación que era ante el estímulo, pues la respuesta era la producción de la leche materna, ¿verdad? También esta misma neurohipófisis, esta misma glándula hipófisis, que se dividía en neurohipófisis y adenohipófisis, yo se los mencioné, les presenté otro gráfico, también se va a encargar, por supuesto, de la hormona estimulante de los melanocitos, ¿sí? Le va a dar una coloración también a la piel. Si hay demasiada sobrecarga hormonal, se pueden presentar manchas en la piel, ¿verdad? Esto es lo que puede suceder. Ahora, también la adenohipófisis, asimismo, como eh, puede actuar mediante las hormonas gonadotropas, ¿no? Folículo estimulante y luteinizante en los ovarios, en los testículos. Asimismo, es estiroestimulante que actúa directamente en la glándula tiroides. La adrenocorticotropa, ¿no? Que actúa sobre la corteza renal y la hormona del crecimiento que actúa directamente sobre los huesos, ¿verdad? Ahora, esas porciones, hablando de la glándula hipófisis, las porciones anterior y posterior de esta glándula tienen origen embriológicos diferentes. Si nos vamos a remontar a la parte embriológica, la hipófisis posterior, o neurohipófisis, deriva un crecimiento en dirección caudal al piso del tercer ventrículo cerebral. Eso se le llama piso hipotalámico. Mientras que la hipófisis anterior o adenohipófisis surge del crecimiento en sentido cefálico hacia arriba en el epitelio del techo de la primitiva cavidad oral. ¿Correcto? Aquí podemos ver una imagen, ¿no? Vemos el tallo hipoficiario y podemos ver la hipófisis posterior que correspondería a la neurohipófisis o la hipófisis anterior que correspondería a la adenohipófisis, ¿no? Ahora, ¿cómo se divide? Vamos a hacer un esquema de división de la hipófisis. La hipófisis se divide en pars tuberalis, distalis o intermedio, ¿no? Que corresponde tanto al lóbulo anterior, y la neurohipófisis, que es pars nervosa, y tallo neural, que corresponde al túbulo posterior. ¿Sí? Esas son las características que tiene. Ellos tienen células, ¿no? Hablando histológicamente, las células secretoras se han clasificado tradicionalmente en dos grupos: cromófilas y cromófobas. ¿Sí? Esas cromófilas se subdividen en acidófilas y basófilas, y las cromófobas, ¿no? Capilar sinusoide. Las podemos ver en la imagen. Sí, histológicamente no les voy a evaluar en el examen, pero es necesario que ustedes conozcan. Las células que están presentes, ¿verdad? Células que están presentes y cuáles son sus productores de secreción, ¿verdad? Si hablamos de manera general, ¿sí? Hablamos de que producen las somatotropas, la somatotropina, y hablamos de la hormona del crecimiento, ¿verdad? Las mamotropas, la prolactina, las corticotropas, corticotropina, las tirotropina, ¿verdad? Y las gonadotropas, FSH y LH, ¿no? Que es folículo estimulante y luteinizante.
Yo les mencionaba que estaba muy bien irrigada, ¿no? Entonces, el riego sanguíneo y control de la secreción, el sistema hipoficiario venoso es un portal que lleva las hormonas neurosecretoras del plexo capilar primario de la eminencia media al plexo capilar secundario y a la parte distal. Entonces vemos que está irrigada, vemos aquí la carótida interna y va tomando nombres, ¿no? O sea, nace de la carótida interna y va tomando nombres a raíz de que va avanzando las arterias hipoficiarias, ¿no? O hace un plexo interno, ¿sí? Entonces hace las venas hipoficiarias técnicamente, hace una red. Tampoco vamos a evaluar todas y cada una de ellas, pero sí es necesario saber que está altamente irrigado para que estas hormonas puedan ser mensajeras y distribuirse en el torrente sanguíneo. ¿Cómo se controla la secreción? En pars distalis, las hormonas hipotalámicas neurosecretoras se elaboran en el hipotálamo. Mucho ojo con esto, que es pregunta de examen. Toda hormona hipotalámica neurosecretora se elaboran en el hipotálamo, en el núcleo paraventricular y núcleo supraóptico, ¿verdad? Esa neurosecreción es detectada al plexo primario y es drenada por la vena porta hipoficiaria. Ellas siguen a través del infundíbulo y conectan a un plexo capilar, ¿no? Ya lo pudimos ver, que eso es secundario del lóbulo anterior. Hablando de pars nervosa, desde el punto de vista técnico, pars nervosa es una glándula, ¿no? De la glándula hipófisis, pero no es una glándula endocrina como tal. Parte de la glándula hipófisis, pero no es endocrina. Ella terminan los axones de la vía hipotálamo hipoficiaria y almacenan neurosecreciones producidas por sus cuerpos celulares. Y aquí se incluye el hipotálamo, es decir, que una población de terminales de los axones hipotalámicos producen, pues no contienen vasopresina y la hormona antidiurética. Y la otra, técnicamente, va a contener la oxitocina y estos axones son apoyados por células conocidas como pituicitos. Ahora, en los axones existen diferentes o distensiones que se denominan cuerpo de Herring, ¿ya? Y representan acumulaciones de gránulos neurosecretos. ¿Cómo se controla la secreción? Pues las hormonas aquí liberadas se elaboran en el hipotálamo y en el núcleo paraventricular y núcleo supraóptico. Esas hormonas son liberadas directamente de la terminal axónica a los vasos capilares de la neurohipófisis, ¿no? ¿Cómo se controla? ¿Verdad? Hay un mecanismo de succión que estimula la secreción por la hipófisis, tanto que produce prolactina, y estimula a los alvéolos mamarios para que vayan secretando la leche ante el estímulo. Y esa succión también va a estimular la secreción por la neurohipófisis de oxitocina y estimula los alvéolos mamarios para eyectar la leche hacia los conductos de los cuales podrá extraer el niño, ¿verdad? Tenemos una imagen del estímulo que va desde la glándula mamaria hacia el hipotálamo y asimismo ese estímulo regresa como ya una respuesta, eyectando ya la leche materna, ¿verdad? Ahora, hablemos de la oxitocina. Yo les mencionaba, bueno, la señorita Sea mencionó también que la oxitocina, pues durante el trabajo de parto, las contracciones uterinas son estimuladas por la oxitocina y favorecen al borramiento del cuello del útero, como podemos ver en la imagen, y la dilatación uterina. Esto va a permitir el paso del producto a través del canal de parto, ¿sí? Es decir, que el cuello del útero, mientras no haya borramiento ni haya dilatación, va a estar cerrado. Entonces, mediante la oxitocina, pues va a empezar a dilatarse y va a empezar a haber borramiento. Una vez dilatado, en 1, en 5, en 10, dependiendo, ¿no? Completamente ya es en 10, puede ya atravesar el producto, el canal de parto. Puede ya salir. Correcto. Hablemos de la glándula tiroides. La glándula tiroides está localizada, por supuesto, en la porción anterior del cuello. Todos sabemos que si ya tenemos gordito aquí, ustedes dicen, no, ya es la tiroides, ¿tienes, no? ¿Algún problema tienes? Esta tiroides secreta hormonas como la tiroxina y la
triiodotironina, ¿verdad? Que es T3 o T4 para hacerlo de una manera más descomplicada, y la calcitonina. Hablemos de que esta tiroides se compone de dos lóbulos, como podemos ver en la presente imagen, ¿verdad? Esta contiene dos lóbulos, ¿sí? Vamos a señalar aquí dos lóbulos. Esos lóbulos están unidos a través de una línea media, eso es un istmo. Está un poco chueco. Externamente, pues ya está recubierta por una delgada capa de tejido conectivo, ¿sí? Ya está protegida por un tejido conectivo. Eso es una fascia visceral del cuello y está separada por tejido conectivo laxo de una capa de tejido conectivo denso que está unida al tejido glandular. Quiere decir que esto se une a una cápsula fibrosa, ¿verdad? Que es lo que técnicamente lo sostiene. También tenemos la vista anterior y también tenemos una vista posterior. Bien, esa glándula tiroides que yo les decía, cada lóbulo se compone de folículos. Esos folículos, ¿verdad? Están separados por escaso tejido conectivo interfolicular y esos folículos son la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides, ¿verdad? Esos folículos están compuestos por un epitelio cúbico simple, ¿sí? Epitelio cúbico simple que rodea un espacio lleno de una sustancia viscosa llamada coloide. Y eso es lo que podemos apreciar aquí en esta imagen. Ese epitelio de los folículos presenta dos tipos de células, que son células foliculares, ¿verdad? Podemos ver aquí, y células parafoliculares, ¿no? Todas las células foliculares miran hacia el coloide y las células parafoliculares tienden a mirar, no deben contactar, pues en sí, con el coloide, ¿no? Las parafoliculares. ¿Cómo se organiza la glándula tiroides? Cada folículo rodea, ustedes pueden ver, ya, los elementos delgados de tejido conectivo, fibras reticulares que contienen abundantes capilares. Esos productos de secreción de la célula folicular son T4 y T3 y estimulan el índice metabólico, ¿sí? Quiere decir que si hay alteraciones a nivel de la tiroides, puede haber suba excesiva o baja excesiva de peso según la patología, ¿verdad? Ahora, esa calcitonina es secretada por las células parafoliculares y disminuye las concentraciones sanguíneas de calcio y facilita su almacenamiento en los huesos, ¿sí? Aquí vemos una glándula tiroides organizada, ¿verdad? Aquí la vemos estimulada y acá vemos la glándula tiroides en reposo. La altura del epitelio del folículo sufre cambios de acuerdo a la actividad de las glándulas. Podemos ver el epitelio del folículo está mucho más estimulado, ¿no? Está mucho más amplio, no está estimulado. Y cuando está en reposo, pues tenemos propiamente dicho en reposo, ¿no? Tenemos una organización celular de la glándula tiroides, yo les voy a compartir para conocimiento general, ¿verdad? ¿Cómo se controla la secreción de T3 y T4? Todo debe haber un control, ¿no? Las concentraciones de yodo con la unión TCH, junto a sus receptores en las células foliculares, regulan la síntesis de hormonas tiroides, ¿verdad? Y las células paratiroides, que son células claras, células C, se encuentran aisladas en racimos o en racimos, ¿verdad? Entre las células foliculares y estas no llegan a la luz del folículo, no llegan, ¿sí? Constituyen el Lo de 0.1 del células, epitelio. perdón la interrupción. ¿Lo de células claras y células C es lo mismo, pero con un diferente nombre o son dos células distintas? Células claras o células C, ¿sí? Pueden ser el mismo nombre, ¿sí? Ambas son, o sea, es el nombre que se le da a las células parafoliculares, ¿sí? Poseen gránulos secretores que contienen calcitonina, pirocalcitonina, hormona peptídica que inhibe la reabsorción ósea por los osteoclastos y disminuye las concentraciones sanguíneas
de calcio para evitar que el calcio esté libre en el torrente sanguíneo, ¿no? Ahora, hablemos de la glándula paratiroides, como estamos mencionando, son 4 pequeños cuerpos ovales, están localizados sobre la parte posterior de la glándula tiroides. Ojo, está localizado sobre la parte posterior de la glándula tiroides y a menudo pues las paratiroides se localizan entre las 2 capas de calcio de la tiroides. En algunas ocasiones las inferiores también pueden encontrar el parénquima de la glándula tiroides. ¿Verdad? En la glándula paratiroides se encuentran 2 tipos de células principales de células parenquimatosas, ¿verdad? Células principales y las células oxífilas, ¿verdad? Ahora, y se ordenan en cordones. Siempre ustedes las van a poder ver ordenadas en cordones anastomosadas y rodeadas por delgados tabiques de tejido conectivo. Las células principales van a secretar hormona paratiroides y estas van a aumentar la concentración sanguínea de calcio, estimulando la reabsorción ósea, ¿verdad? Osteoclástica, y también encuentran adipocitos. Esos adipocitos van a estar infiltrados entre las células antes mencionadas, ¿no? A nivel intestinal, también la protohormona va a incrementar la reabsorción de calcio y va a favorecer la formación de hidrohidroxicalciferol, ¿verdad? Que es la vitamina D aquí. Las células de las glándulas paratiroides son células principales, como lo mencioné, son más abundantes, son más abundantes, pero más pequeñas. Poseen un citoplasma que está ligeramente acidófilo y poseen gránulos conteniendo la hormona paratiroides. Mientras que las células oxífilas son menos numerosas en el adulto y están ausentes en niños, dando que recién aparecen después de los 6-7 años y su aumento casi duplica las células principales, porque poseen un citoplasma muy eosinofílico, ¿verdad? Que no presenta gránulos de secreción. ¿Cómo se regulan los niveles de calcio en la sangre? Hay un control de secreción, calcitonina y paratormona. Quiere decir que cuando hay un elevado nivel de calcio, aumenta la secreción de calcitonina en las tiroides para poder disminuir la degradación en la matriz ósea y obviamente disminuye el nivel de calcio en la sangre para llegar a un valor normal. Pero ¿qué es lo que sucede cuando hay bajo nivel de calcio? Aumenta la secreción en cambio de la hormona paratiroides. ¿Para qué? Para que aumente la degradación de la matriz. Sube el nivel de calcio en la sangre, ¿no? Aumentan los valores, ¿sí? La regulación de los niveles de calcio en la sangre están dados desde la lactancia, ¿sí? Va a ser detectada por la paratiroides y esta a su vez envía pues la correlación por la liberación de la hormona paratiroide también, ¿verdad? Para poder aumentar los niveles de calcio en la sangre. Tiene que haber un efector, ¿sí? Absorción en los vasos sanguíneos, el hueso, ¿no? Y el osteoclasto porque se encarga de la reabsorción del calcio. Hablando de glándula suprarrenal o adrenal, las glándulas suprarrenales son órganos pares, están ubicados en el retroperitoneo sobre la pared posterior del polo superior de cada riñón, ¿sí? Como podemos ver en el esquema, y abajo está un corte. Esta glándula suprarrenal, por su parte externa, está rodeada por una gruesa cápsula de tejido conectivo colágeno, de la que parten varias trabecas y estas van a penetrar la corteza. Estas están constituidas por una zona cortical, a la que se llama corteza, la parte que las cubre, y es de origen mesodérmico, embriológicamente hablando, y una zona interna denominada médula, que se deriva de las crestas neurales. Ahora, la corteza suprarrenal se divide en 3 zonas concéntricas, mucho ojo que es pregunta de examen, denominada desde afuera hacia adentro, pues tenemos la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular para que se hagan una idea, pues, ¿no? Más o menos la corteza suprarrenal está organizada celularmente de esta manera, pues, ¿no? Tenemos una cápsula, tenemos una célula glomerular, una zona fasciculada, una zona reticular que es más interna y finalmente la médula, ¿verdad? Tenemos un corte y podemos apreciarlo mejor.
Ya, ahora, la médula suprarrenal, hablando de la organización celular, ¿no? Vemos que hay células cromafines y células ganglionares simpáticas. Están conformadas por cordones celulares. Esos cordones celulares están separados tanto por capilares como por vénulas. Ahora, el citoplasma de las células es ligeramente basófilo y contiene gránulos finos que contienen catecolaminas y adrenalina, ¿no? O sea, hablando de adrenalina, son poco electrodensos y la noradrenalina, que aquí sí los va a hacer electrodensos, ¿verdad? Y la médula suprarrenal también posee células ganglionares simpáticas. Ahora, ¿cómo se irriga? Recibe sangre en las arterias suprarrenales superior e inferior o posee dos sistemas de irrigación. Pues no, por las arterias corticales que irrigan los sinusoides cortical que drenan las venas colectoras del límite córtico medular y las arterias medulares que transcurren por las trabéculas de tejido conectivo y drenan directamente de la médula donde se reafirman pues ya una rica red capilar, ¿no? Las venas medulares se unen en una gran vena central que sale por el ilio, ¿no? Por la parte de la glándula y de la vena central que sale por el ilio suprarrenal. ¿Cómo se regula? Yo les hablaba también que hay un mecanismo de regulación de la reabsorción de sodio vía aldosterona en la zona glomerular, ¿sí? Eh, Esto viene ya partiendo, pues, de la parte renal. Es activada, esa renina es activada por el angiotensinógeno, convirtiéndolo en angiotensina 1 y a su vez en la parte pulmonar es convertida en angiotensina 2. Eso llega a la corteza suprarrenal y la corteza suprarrenal pues técnicamente la transforma en aldosterona. Es un ciclo que ayuda a la regulación de absorción de sodio, ya ustedes ya lo vieron, pero no está de más volverlo a mencionar, ¿sí? Hablando de la glándula pineal pues o epífisis es un órgano más bien aplanado semejante a una piña pequeñita, está unida al techo del tercer ventrículo. Y la glándula pineal predomina dos tipos de células, los pinealocitos y las células intersticiales. Esta glándula pineal, ¿cómo se organiza celularmente? La glándula pineal representa acérvulos cerebrales, areniscas o arenillas que son correlacionadamente ricas en calcio y aparecen en la glándula y aumentan con la edad. Las arenillas están compuestas sobre todo por cristales de hidroxiapatía que primero se depositan en el interior de los pinealocitos y luego son vaciadas en el espacio extracelular. Ahora, esa glándula está inervada, obviamente que tiene que tener nervios, está dada por las fibras simpáticas postganglionares, que al llegar a la glándula, pues forman el nervio coronario. Y esas terminales nerviosas, ¿no? Esas terminales del nervio coronario se relacionan estrechamente con las células parenquimatosas y las estimulan para la producción de melatonina. Aquí tenemos un cuadro referencial de la hormona que estimula la liberación y que la inhibe, ¿no? Este gráfico, estas diapositivas igual las voy a subir el día de hoy y van a tenerlo como material de estudio, ¿no? Bien. En este momento de la clase tenemos dudas, preguntas, algo que quieran mencionar. Están muy callados. Corozo, que usted es tan efusiva. No, profesor, ninguna pregunta. No, no hay pregunta. Muy bien. A ver, y llegan a esta parte de la clase, ¿cómo van con la tarea, con el trabajo? Recording stopped. Ya se envió. Perfecto, muy bien. Entonces, chicos, me imagino que algunos todavía han de estar terminándolo. Debe haber uno siempre por allí. Ya, el día lunes voy a dar ciertas indicaciones. Vamos a terminar la clase por el día de hoy para que no sea tan tediosa. Es viernes. Tienen algunas actividades que realizar todavía. Eh, Explico, el día lunes, perdón, hemos adelantado un poco la clase
y la clase va a ser a las 9 a.m. para que podamos realizar a las 11 de la mañana una actividad, ¿sí? Actividad que también será evaluada, no es que simplemente los voy a dejar ahí, no, vamos a hacerlo juntos, la actividad en la misma carrera, ¿no? Entonces ya está listo para exponer ese día lunes los grupos, el grupo, ¿no? Primer grupo creo que solo un grupo va a exponer el día lunes. Sí. Ya el 23 de mayo va a haber un feriado. El 23 de mayo es un feriado, entonces para que lo consideres y vemos si damos en una semana, un día lunes, dan dos grupos, ¿no? Una hora ocupa uno y otra hora ocupa el otro. Ya, ya, entonces, listo, listo. Eso le da listo, les da la pauta para la preparación. Bueno, no les quito más tiempos. Algún estudiante ha de estar todavía terminando el trabajo, otros han de estar llegando a su domicilio, otros han de querer viajar. Así que vamos a darle la pauta de la siguiente hora asincrónica para que realicen las actividades, terminen los trabajos, ¿no? No hay preguntas, no hay dudas. Entonces nos vemos Dios mediante el día lunes a las 9 de la mañana. Ha sido un gusto verlos el día de hoy. Bueno, no es cierto, pero tenía que igual decirlo de esa manera para que no se escuche feo. Ha sido un gusto verlos el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el día lunes. ¿Tenemos preguntas? A ver, por aquí veo manos levantadas. Sea, dígame, Bueno, señorita Sea. lo que pasa es que yo entré un poco tarde y parece que vi que ya había tomado lista y no sé si podría por lo menos ponerme atrasado. Es que tenía que hacer algo. Ok. Ya vamos a considerar según lo que me diga María José. Panchana Pero Yulexi, Sí, a mí lo mismo, profe. ¿usted también? Ya, vamos a ver. Mellizos. Entonces, está en Vamos, proceso. vamos a ver qué me dice Adamaris sobre su asistencia. Si le corregimos o no. ¿Del peso Maluri llegó? Sí, María José. Ah, ya, ya. Miren, cuando ustedes se vayan a retirar, por favor, desen de baja, porque ¿qué sucede? Como ustedes son numerosos, Gonzabay Bailón no llegó, ¿verdad? Nunca llegó, ¿no? Ni la conocen. Ya, correcto. Yulexi Panchana, Sí, dígame, aquí estoy. ya. Neida Pincaito Malá, ¿será que le damos el voto de confianza? María José me termina hojeando y tirando la mala vibra virtual también. A ver, José Jacinto nunca llegó, ¿verdad? Sí llegué 10 minutos antes, pero no me gusta rogar, profesor. Ah, ya, ok. Bueno, ya sabemos que el muñeco de la ciudad no le gusta rogar. ¿Lua Reyes llegó? ¿No? No tiene internet igual. No tiene internet. ¿Qué dice Mónica? ¿Le ayudamos con la asistencia? Si él vive en un pueblito y no tiene internet. Ok. Paulina Rodríguez no llegó. sí, aquí estoy, profesor. Tampoco le gusta rogar como José Jacinto. Como José, tampoco. Tigua Piloso, menos que se había retirado, ¿no? Y Yaguar Floriano tampoco está. Y Sí estoy, sea. profe. Ah, como ausente. Ya, listo. Corregidas las asistencias. Bien, sin más que decirle, bueno, hemos llegado a la parte final eh, de la clase por el día de hoy. Dejo la otra hora asincrónica para que puedan realizar sus actividades
a los que les falte subir el trabajo. ¿Listo? Se cuidan mucho, Dios mediante, nos vemos el día lunes. Pasen muy bien y tengan bonito fin de semana.